Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la preparatoria Cebetix. Sí, Me encuentro aquí con Alfredo Ramírez. ¿Nos puedes dar una breve presentación, por favor? hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Ramírez, eh, tengo una licenciatura en psicología y tengo un posgrado en psicoanálisis por parte de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Una pregunta para empezar, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer psicoanálisis? No sé, fue un camino muy largo porque empieza desde por qué decidí estudiar psicología. No sé, eh, el psicoanálisis es una corriente de la psicología que tiene un punto de diferencia muy grande con las otras corrientes. Ese punto de diferencia es lo que a mí me llama más la atención, que es una interrogación por la estructura, no por el síntoma. Es decir, a partir del síntoma abordas la estructura. Entonces a mí es más profundo. Este, para mí el psicoanálisis también es un reto intelectual y por eso me decidí estudiar pues esa corriente. Después de todo esto que nos dices, ¿verdad? ¿En qué consiste el psicoanálisis desde tu punto de vista? Pues es un abordaje del sujeto con una teoría muy particular precisamente de eso, de qué entiendes o qué entiende el psicoanálisis por sujeto. ¿Sujeto a qué? En fin, me parece que el punto central del psicoanálisis incluye invariablemente de alguna u otra manera al inconsciente y a la muerte. ¿Nos puedes explicar eso? Porque pues yo no lo entiendo. Bueno, más bien, fíjate ahorita que me quedé reflexionando lo que te había dicho, sí es la cuestión del inconsciente fundamental, pero el inconsciente en tanto que el ser es sexuado y se enfrenta de alguna manera a la muerte. Hay un libro muy bueno de un autor francés que se llama Milner, este, que habla un poquito de esto, de la conjunción del sujeto cartesiano con el sujeto del psicoanálisis. Es el mismo. El sujeto cartesiano es el sujeto de la ciencia y es el mismo sujeto del psicoanálisis. Bien. Desde tu punto de vista, o no sé cómo haya terminado y en qué hayas concluido, ¿de qué manera el psicoanálisis ayuda a las personas? No ayuda en lo absoluto a las personas, esa es la cosa. El psicoanálisis no ayuda a nadie. Por eso me encanta, porque rompe con esta idea de que estamos para ayudar, que estamos para humanizar. Y la verdad que no es así. El psicoanálisis no es profiláctico. Había varios psicoanalistas que pensaban que sí, que por ejemplo, no sé, Ana Freud era una de ellas, ¿no? Pero que uno puede psicoanalizar o entrar en un psicoanálisis y garantizar salud mental. Me parece que para esta corriente eso es una mentira. Por eso, a mí en lo particular, me, me choca que en las universidades se exijan a los estudiantes que vayan al psicólogo. ¿Por qué? Porque como si eso fuera a garantizar salud mental, exactamente. O me choca también, por ejemplo, muchísimo cuando he escuchado a colegas dentro de las universidades que ven que, no sé, que un alumno falla en alguna otra manera, por ejemplo, no sé, que dice alguna grosería, uy, no, sí, está el psicólogo, no, uy, está yendo el psicólogo, como si el psicólogo garantizara algo, no garantizas nada. ¿Cómo crees si te eres psicólogo? Entonces, ¿qué le dirías, no sé, a tus alumnos para que acudan a ti si estás en contra de a la gente en general más bien? Pues es buena pregunta, pero o sea, si me dices a mí personalmente, yo no tengo que convencer a nadie. Efectivamente, el paciente acude a ti porque piensa que tú lo vas a ayudar. La cosa es
que no le puedes decir que no lo vas a ayudar porque si no se va, ¿no? Entonces estás en una posición muy difícil porque no puedes decir que sí y no puedes decir que no. Tienes que mantener algo en el aire, como una especie de suspenso, una suposición sin identificarte con ella. Ajá, llamada. La suposición al supuesto saber, la transferencia. Eso es la Ajá. transferencia. Y en algún momento no puedes entender la transferencia sin la abstinencia. Eso de perrito. Ah, preguntas, más preguntas. Em, de los casos que has tratado, cuéntame, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Uy, he tenido muchísimos casos y cada uno... Eso suena muy morboso, ¿no? Pero no conocemos al sujeto. Está bien. Te digo que cuando estaba viviendo en Argentina, me tocó trabajar muchísimo con niños y con adolescentes y me tocaban los casos más graves en una asociación pues, en la cual yo estaba trabajando. Había un caso de un chico de 14 años que había nacido con una condición, no recuerdo el nombre, pero le faltaba un pequeño pedazo del cuerpo calloso, un pequeñito pedazo, pero ese pequeñito pedazo que no estaba había repercutido en una serie de signos físicos muy particulares y síntomas también. El chiste es que este chico parecía como si fuera autista. Entonces era un caso muy complicado porque allá en Argentina, también aquí en México, pero casi no, se maneja la labor del psicólogo también por fuera del consultorio, en una modalidad que se llama acompañamiento terapéutico. Entonces yo lo acompañaba en su casa, trabajaba ahí y bueno, íbamos a otras partes, ¿no? Con su terapeuta de lenguaje, con su psicóloga también, etcétera, etcétera. El chiste es que yo recuerdo la primera vez que me entrevisté con la madre y me dice, no, es que está muy canijo, porque es muy caprichoso este chico y hace lo que quiere. Y cuando no, se tira al piso, en la calle no le importa dónde esté y empieza a gritar. Y entonces ha habido un montón de veces donde la policía tiene que intervenir y entonces primero piensan mal y agarran al psicólogo y lo quieren llevar preso. O sea, se arma todo un relajo, ¿no? No te preocupes, cuéntanos, porque tenemos mucho tiempo. Pues efectivamente, sí me tocó en varias ocasiones. Sí me tocó también que hubiera algún policía por ahí. Pero no sé, siempre supe manejar muy bien. La cosa es que dentro del capricho, por ejemplo, de este chico pasaban muchas cosas. Por ejemplo, la onda de la masturbación, la onda de que se cagaba en los pantalones. Siempre en público. Sí, en público, de que le agarraba los senos a las mujeres, no sé, en el camión o en el metro. Y entonces fue un caso muy interesante porque era muy difícil e implicaba de alguna u otra manera construir el cuerpo, límites, ¿no? Entonces era trabajar con el chavo, pero también trabajar con la madre. ¿Sabes qué? Si se cagan los pantalones, pues, o sea, él lava sus calzones, ¿no? Él se limpia la cola. Si se mete a bañar, se baña solo. Y yo no lo voy a secar, porque eso es lo que hacían nosotros, lo secaban como si fuera un bebito. Cómprale una bata y que se seque con la bata. Que él se vista, si se pone al revés los zapatos, pues ahí vamos poquito a poquito, pero que él se vista, ¿sí? Si se quiere masturbar, un tiempo, y en Pero soledad. en privado. Exactamente. No te masturbes, no es aquí no, ahorita vamos para acá. Y entonces, pues sí, hubo muchísimas mejorías, y pues en este caso, fue el primero que se me vino a la mente. Y lograron hacer un cambio. Sí. El chico se hizo bastante más autónomo, que era una de las cuestiones que quería trabajar la madre. La madre, una tipaza, y era lo que insistía mucho, ¿sabes qué? Yo no voy a estar siempre y quiero que sea capaz de vivir una vida sin mí. Fíjate,
qué consigna tan interesante. Pues es lo que muchos padres, digo, es lo que buscan, ¿no? Con los hijos, el día que me muera, ¿quién te va a cuidar? Empieza a hacerte cargo tú solito. Y así los enseñan, así los traen. Luego, a veces los chiquitos salen a la calle y salen solitos, ya saben regresar, ya saben transportarse. Bueno, es lo que yo he visto con muchos muchachos, así que tienen, se les nota, Ujú. tienen ahí algo. Sí, sí, sí. Sí, te digo que es una consigna muy interesante porque estaba ese deseo de la madre como de autonomía del hijo y sin embargo había ciertas conductas de la madre que te hacían suponer que procuraba otra cosa, como la no autonomía precisamente. Y el caso de la madre, sus datos personales, era una madre soltera, tenía hermanos. Era una abogada prominente de Buenos Aires, era divorciada, el padre también lo conocí. Tenía una hermana, la hermana, era una familia interesante porque la hermana también era, estaba estudiando sociología, eh, con una onda de feminismo muy dura, entonces pues eso, era una familia muy interesante. Me imagino. ¿Algún otro caso que nos quieras platicar? No sé, el primero que atendí antes de estudiar la maestría, lo atendí siendo estudiante de psicología todavía, en la facultad, como práctica, y era el caso de un señor que tenía pues, ya 60 años, y desde el primer día fue interesante porque generalmente las personas que acudían a ese servicio psicológico eran personas de bajos recursos. Sin embargo, este señor no era de bajos recursos, llevaba a su esposa al servicio de odontología y volteó a ver al consultorio de psicología y dijo, ¿qué se sentirá ser psicólogo? Digo, no, ¿qué se sentirá ir con un psicólogo? Y entonces ya acudió y fueron las primeras sesiones muy difíciles porque todo lo que él decía era, pues es que yo no tengo nada, yo nada más vengo para ver qué se siente ir con un psicólogo. Y costó mucho trabajo porque la terapia que se manejaba en esa universidad era... ¿Mm? La negación. Yo no tengo nada. Era psicoterapia breve focalizada, entonces nada más estaban destinadas unas de 8 a 10 sesiones y con él mi supervisor me dio permiso de explayarme, fueron bastantes sesiones y sí hubo un punto donde se empezaron a ver algunas cosas muy canijas. De hecho fue como mi primer como trabajo ya o abordaje como desde el psicoanálisis con un paciente. Cuéntame. Claro. Este señor tenía un problema para cobrar. Era ingeniero en, no sé, algo. Arreglaba como aparatos de aire acondicionado, si mal no recuerdo. Era muy bueno en lo que hacía y no podía cobrar. Entonces, pues eso ya se convirtió como en un síntoma para poder trabajar. Todo el mundo le hablaba de las empresas porque por eso que era bueno y le pagaban con pasteles o le daban, no sé, 300 pesos cuando eso, no sé, lo cobraban en 15,000 por decir algo a otras personas. Entonces, no sé, se fue trabajando eso. O sea, una de las técnicas, por ejemplo, fue de que si él no podía cobrar, entonces le íbamos a cobrar más nosotros. Bien. Y no sé, salieron muchas cosas también. Recuerdo que algo que, que salió ya casi al final fue de que el padre era campesino y lo hacía irse a las 4 o 5 de la mañana con él al campo. Un domingo, él dice, ¿sabes qué? Hoy no. Y la primera vez que se rebela contra el padre, le pasa una tragedia al padre. Lo quieren asaltar, el asalto se complica y lo asesinan. Entonces, la madre, muy enojada, le dice al paciente, que en ese entonces era un niño, que fue su culpa. Bueno, no sé, con eso también se trabajó y al final esa cuestión de la madre, de la esposa. Un niño creció con mi culpa. ¿Y cómo De alguna crece un manera, niño de esa forma? pues todos los niños crecen con formas muy jodidas
no hay infancia idílica, cada quien trae sus rollos. La cosa es de qué manera se construye una estructura con ciertos síntomas que sostienen al sujeto, ¿no? Es decir, hay una lógica del síntoma y esa lógica desde el psicoanálisis es de soporte de algo que por ejemplo Lacan llamaba el síntoma. Es decir, eso por ejemplo diferencia mucho a la psicología del psicoanálisis o por lo menos de otras corrientes. La psicología no pretende quitar el síntoma porque sí, ¿no? Entiende que el síntoma amarra, anuda la estructura y entonces la manera de ver cómo se trabaja con él, no quitándolo. Cuéntanos, ¿qué te ha brindado personalmente el psicoanálisis? Pues es buena pregunta. Para empezar, pues mi anhelo de estudiar psicoanálisis me llevó a vivir una de las etapas más hermosas de mi vida, que fue vivir en el extranjero, conocer nuevas personas, estar muy cerca de, eso es importante, estar muy cerca de otras corrientes filosóficas que me han enriquecido, siento yo, intelectualmente mucho, ¿no? Es decir, por el hecho de que el mismo psicoanálisis tiene contacto, teóricamente hablando, con, no sé, otras corrientes del pensamiento, pero también que estar fuera del país y no sé, conocer a otras personas que estudian otra cosa que no sea psicoanálisis, te permite dialogar con esas otras personas respecto del psicoanálisis, respecto del derecho, respecto de sociología. Entonces es eso, es un enriquecimiento intelectual bárbaro y también ya más personal, pues entender muchas cosas, ¿no? Que no se puede todo. No me digas, porque yo estoy en esa etapa de que lo puedo todo. Pues no se puede todo. No. Eso es importante, que hay contingencias en la vida, ¿no? Que la vida es un azar. Me permitió, por ejemplo, acabar de desprenderme de la religión. Fue un proceso muy duro porque mi familia es muy creyente. Yo era muy creyente, estaba con los legionarios de Cristo. Cuando estudio psicología y sobre todo cuando me voy apegando más al psicoanálisis desde la misma carrera, empiezo a entrar en conflicto porque era que había cosas que no me cuadraban, pero sentía culpa por no creer, ¿no? Allá, me acuerdo en Argentina me confesé en una ocasión, el sacerdote tan cuerdo me dijo, ¿hace cuánto te confesaste la última vez? No, pues ya, que será 2 años. ¿Y por qué tanto? Pues estoy muy alejado, de acuerdo a mi carrera, mi profesión, te aleja. ¿Cuál es tu profesión? No, pues que psicología, y pues estoy más peor al psicoanálisis. Y me dijo, y le dije, es que quiero encontrar la manera de conciliar. Y me dijo, ¿sabes? En México, en Cuernavaca, hubo un grupo de personas, de psicoanalistas, que quisieron armar una congregación religiosa. ¿Sabes qué pasó? Pues un fracaso rotundo. Hay cosas que no se pueden conciliar. Me llamó mucho la atención porque precisamente la tendencia es conciliadora. Y ese sacerdote me dijo, no se puede conciliar. Y a partir de ahí, con mi propio proceso de psicoanálisis, de lectura, me pude acabar de desprender. Incluso en los momentos de necesidad, ¿no? De que es cuando uno más tiende a acercarse, y que me he visto en varias situaciones donde en otros momentos hubiera estado a lo mejor rezando, pidiendo, y se sufre, pero sin recurrir a ese alivio que recurren casi todos. Y digo, se respeta al casi todos, pues no lo digo así como de mala onda, ¿no? Simplemente yo ya no. Tiene que ver, bueno, saliéndonos de esto y hablando de religión, me habían comentado que dentro de la Biblia Jesús se sacrificó por nosotros, ¿no? Que ya tenemos pagados nuestros pecados. O sea,
No entiendo. Puedo pecar y ya están pagados nuestros pecados. No están pagados nuestros pecados, está pagado nuestro pecado capital, se supone, ¿no? Que es el que heredamos de Adán y Eva. Hay un trabajo interesante de Freud que se llama Tótem y Tabú. Ajá. Es interesante porque aborda esta cuestión de el asesinato del padre y cómo el hijo está ahí para expiar los pecados. Él no aborda directamente la cuestión del cristianismo, por lo menos no en ese trabajo, sino ya después en Moisés y... ¿Cómo se llama? Se me fue. Pero Lacan, no, pues fue Lacan. O uno de mis maestros que tuve en Argentina hizo, me acuerdo en una clase, un trabajo que me resultó exquisito respecto de eso, del cristianismo y la muerte tan violenta que tuvo el hijo para establecer una relación muy particular con el padre. Y eso también tiene que ver mucho, ¿no? Cómo vas a analizar esa relación. No sé. Sí, es todo. Es interesante leer el trabajo, ¿no? Porque pues sí, efectivamente lo masacraron al pobre Chuchito, pero la cosa es de que a partir de eso nosotros podemos entrar en comunión con Dios, ¿no? Pero la cuestión es que si tú eres católica, existen ciertas cuestiones que se llaman dogmas de fe. Y un dogma de fe implica que una hipótesis no es refutable. Es decir, que más allá de cualquier evidencia lógica o empírica, tú tienes que creer que es así. Sí. Entonces, volviendo al punto, si tú eres católica, cuando vas a misa, que es todo un conjunto de ritos, hay como un rito supremo que es el de la transmutación, ¿cómo se llama? De la hostia, de ese pedazo de harina en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino, el cáliz en sangre. Es decir, es un milagro, se supone, ¿no? Entonces, ahí no hay punto de metáfora, es una literalidad. Tú te estás tragando el cuerpo a Jesús, estás tomando su sangre. Entonces, no sé, te recomiendo que leas ese texto de Freud. Sí, ¿cómo lo busco? Tótem y Tabú. Ah, sí. Una pregunta en cuanto a Freud, el pensamiento freudiano, ¿lo encuentras en estos tiempos obsoleto o crees que todavía sigue vigente? Sigue vigente, pero, o sea, es importante para mí no caer en la ortodoxia. Es decir, hay autores que piensan, y yo coincido, que hay Freud, Klein y Lacan. Es decir, que son los tres grandes autores, sobre todo pensado epistemológicamente como proyectos o programas, de investigación. Es un término de un epistemólogo que se llama Lakatos, que dice que dentro de un campo hay como ciertos programas que rivalizan entre sí y que coinciden en ciertas hipótesis fundamentales. ¿Puedes contar, por favor? ¿Cómo se puede? Ya casi terminamos. Ah, bueno. Si quieres, por último. No, te digo, entonces, es que ¿cómo se llama? Me hablaron de allá, pero bueno. Entonces te decía que, dime. De los tres, Klein, Lacan, Sí, Freud. y que son, o sea, como los tres grandes teóricos, Freud por supuesto inicia, Klein revoluciona y Lacan también. Y dentro de esos tres autores ha habido otros autores que también van haciendo más teoría, ¿no? Es importante que se vaya actualizando el psicoanálisis, que no se quede estancado en lo que Lacan dijo, en lo que Freud dijo, en lo que Melanie Klein dijo, sino pues seguir produciendo nuevas cosas. Eso es importante. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Soy Karina. Y terminamos. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Muchas de nada. Muchas de nada.